Yo creo que nunca te han preguntado esta, pero siempre dices cómo empezaste, pero ¿por qué se te ocurrió hacer un podcast? ¿Por qué se me ocurrió hacer un podcast? Porque creo ya lo he platicado varias veces. Cuando todavía eres tipo que creía que las morras estaban locas y que los gays estaban mal porque le gustan los hombres, o que si tenía un amigo gay le tenía que gustar a huevo porque si no, qué pedo. Cuando era ese tipo, hubo un video que me cambió mucho la perspectiva, que ya lo he platicado muchas veces. Fue un video de Jacobo Wong hablando de las morras, explicando más o menos por qué estaban manifestándose, explicando algunos puntos de vista donde por qué estaba mal pensar que estaban locas las morras, o pensar que la situación con las mujeres no estaba mal o que no estaba tan grave. Ese video sinceramente me cambió mucho mi perspectiva, porque fue la primera vez que alguien me dijo que pues que no era una cosa de juego, de que de repente se burlan de las chavas que hacen manifestaciones, etcétera. Y sinceramente fue un boom para mí de hacerme sentir mal por ser, pues de cierta manera, una mala persona tanto tiempo. Entonces, a raíz de que conocí a ese güey, conocí a Roberto Martínez, y ellos dos tienen un podcast juntos que se llama Cosas. Y la verdad es que, o sea, en cuanto a podcast, me gusta mucho su podcast porque esos dos güeyes son como que muy antagónicos, pero como son tan, uno es uno y el otro es otro, al momento de conversar tienen un momento donde sus ideas terminan en un punto medio que a mí me llama mucho la atención. Y entonces hay varias cosas que he sacado de ese podcast que me han cambiado mi forma de ser. Y a lo que iba, cuando empecé a sentir eso, me di cuenta que obviamente yo tenía muchas cosas malas, pero me di cuenta que la verdad es que si todos crecemos con ese cierto tipo de estigmas, es porque pues el mundo está de la verga. O sea, si nosotros crecemos en un entorno que está de la verga, pues obviamente no vamos a crecer con la mejor de las sabidurías, ¿no? Bueno, al menos esa es mi forma de pensar. Y estoy hablando de la gente que tiene que buscar el pan a cada día, no de los pendejos que les sobra dinero para ir cada 8 días a la playa o cosas así, porque hay mucha diferencia en eso. Sí. Entonces, hice el podcast. Primero, en realidad quería hacer videos como explicando las temáticas a mi manera de verlo, para que la gente intentara de ser menos pendeja. Igual que yo, a raíz de un video, dejé de ser tan pendejo, porque yo sé que todavía lo soy, pero intento serlo menos cada día. Intento informarme de ciertas cosas, de cosas importantes, o de que yo creo que son importantes. Y de hecho, hay una entrevista que le hacen a Cancerbero, güey, que el otro día vi, que le hacen varias preguntas, y una de sus preguntas le dicen que cómo sería su forma de cambiar el mundo, ya que en muchas de sus canciones relata las cosas que están mal en el mundo. Y él contesta, yo no quiero cambiar el mundo, porque sé que eso es lo más difícil del mundo. Yo quiero cambiar a las personas para que ellas me ayuden a cambiar el mundo. Y cuando yo vi eso dije, pues, puta madre, no, wow. Y entonces intento aplicar mucho eso, güey. Yo sé que el mundo está de la verga, güey. Y yo sé que podría aventarme 4 horas hablando de todas las cosas que están mal en el mundo, en el país, incluso solo en mi estado, ¿no? Pero... Y sé que si yo solo lo intento, no lo voy a lograr. Entonces, uso el podcast como una manera de decir, ok, como cuando pruebas un dulce, como que sea tu primera introducción hacia darte cuenta de que las cosas no están tan bien como nos las pintan. Y que siempre se puede dejar de ser un pendejo. Y siempre intento dar yo el ejemplo, porque creo que con el ejemplo, o sea, ¿de qué serviría que yo dijera, si eres un pendejo, o si crees esto de las morras? Si yo dijera, no, sí, güey, las morras están re locas y que ni siquiera las matan tan feo, de que es su culpa por su manera de vestir, ¿no? Entonces, como yo a raíz de un video intenté mejorar o interesarme más en cierto tipo de cosas,
la mejor manera para mí, porque si escribo un libro, pues la gente le da mucha hueva a leer, ¿no? Si es lo mismo, si hago un blog, a la gente le va a dar más hueva. El podcast está de moda, entonces haces un podcast y invitas a diferentes personas. En un principio, hice el podcast porque quería invitar a gente que había dejado una marca en mí, de cualquier forma, ya sea personal, en ámbito escolar, en ámbito familiar, y de hecho los primeros 8 o 10 episodios son de gente que, bueno, salvo el de los recursadores, porque ese pues sí, nomás es para cagarte de risa, pero, o sea, quitando ese, por eso es especial, porque esa parte, si se dan cuenta, invité a Karen porque siempre fue primer lugar en expresé a Bernardo Quintana, y esa madre es contra todo el país, entonces es así como de que, y que esa persona vive en mi colonia, pues obviamente la tenía que invitar, aparte de que la conozco desde primaria. Magali, que ya tiene su grupo, que ha vivido cosas, que vive el machismo de primera mano, porque creen que porque es mujer no debería de tocar o que no lo sabe hacer bien. El güey que me tatúa, que es el Rafa, que empezó tatuando en la secundaria. O sea, son gente que yo de cierta manera admiraba y quería aprender algo de ellos. Porque en un principio no quería hablar tanto de mis amigos. No porque creyera que no se lo merecían, sino porque intentaba alejar lo más posible de mi vida, el podcast de mi vida, pues. O sea, no quería que tanta gente conociera a mis amigos, etcétera. También teniendo la tonta idea de que, pues sí, ¿no? Nadie me conoce y de que, oye, ¿quieres venir a mi podcast? Y así digo, ¿tú quién eres, güey? Entonces, pero en retrospectiva, la neta es lo mejor que me ha pasado. Porque con mi gente cercana, creo que han sido episodios muy chidos. Y por eso hay muchos videos donde solo te puedes reír, o donde podemos hablar de economía, podemos hablar de política. Invité a una psicóloga para romper estigmas que todavía llega a ver sobre tomar terapia. Invité a una maestra porque es una profesión que está muy mal valorada. Invité a un policía, que ese todavía no se arma, pero ya estamos en ver. Que es una, pues es una, ¿cómo se llama? Un trabajo que está muy mal visto por mucha gente y que creen que mentarle su madre a un policía está bien. Y la verdad es que se lo han ganado, obviamente, pero hay mucha gente policía que intenta hacer un bien en esta vida. Entonces, y se llama dejando huella porque son personas que de cierta manera han dejado huella en mí, y creo que no importa a lo que te dediques, a lo que tú quieras hacer, estudiar diseño gráfico, que la gente estudiara filosofía, etcétera, o ya no estudiar y solo trabajar, etcétera. No importa a lo que quieras hacer con tu vida o a lo que quieras dedicar tu vida, siempre va a haber una persona que puede dejar huella en ti, o siempre tú vas a dejar huella en alguna otra persona, y no importa que esa persona no sea un influencer que tiene 1 millón de seguidores, porque eso no importa, porque al final tú dejas huella en tu familia, en tus amigos, y creo que mucho de eso se retrata aquí. Muchos de mis amigos han venido y de todos les puedo rescatar muchas cosas, entonces por eso empecé el podcast.